Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 ¿Lo tenemos todos? Amén. Ok, aleluya. Gracias, Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este es en el que vamos a hacer énfasis, porque tiene que quedar clarísimo este versículo. Es la base pura del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Puedes tomar su asiento, hermanos. Aleluya. Bueno, habla de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice el apóstol que escribe, dice, así que Dios a través de nosotros les pide a ustedes que se reconcilien con Cristo. Y eso es decir, perdóname Jesucristo, perdóname Dios Todopoderoso, y yo quiero estar contigo. Y eso es la reconciliación entre Cristo, entre Dios y el hombre. Acuérdense que desde la caída de Adán y Eva, ningún ser humano, ninguno solo, por un segundo, dijo un predicador, ningún solo ser humano por un segundo, desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, ni uno solo puede pararse a decir, por un segundo, puede pararse a decir yo soy perfecto. Nadie, ni uno solo, no hay un solo santo ni perfecto, ni por un segundo, hermanos. Nadie puede decir que es perfecto. Nadie. Si Cristo no le justificase, esa persona no es perfecta. Ahora, nosotros somos perfectos y somos justos. ¿Por qué? Porque Dios nos justifica. Pero vamos a llegar a ese punto. Dice la palabra que a través de nosotros como embajadores le pide a la gente que se reconcilien con Él, y le dice como que si le rogase, reconcíliense con Dios. Ya Jesucristo pagó nuestros pecados, y reconcíliense para tener una vida mejor, una vida venidera mejor de la que tenemos, y que no vayamos a sufrir. Ahora, este es el versículo clave. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero vamos a analizar este versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, vamos a entender una cosa. Jesucristo nunca en su vida, en toda su vida, lo que un hombre no puede hacer un solo segundo, ser perfecto, santo y puro, Jesucristo lo hizo toda su vida. Amén. Toda su vida Jesucristo fue un santo, fue perfecto, y nunca se halló falta en él, jamás. Así es, amén. Y ni aún en el momento de su muerte se halló falta. Ahora, el texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mire, hermanos, el español que nosotros tenemos hasta ahora ha trascendido y ha evolucionado de una forma variante. Los españoles no hablan como nosotros los mexicanos, y tampoco hablan como ustedes los guatemaltecos, ni hondureños, ni salvadoreños.
se hablaba de una manera diferente, de manera que el texto quiere decir esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda de expiación por el pecado. Eso es lo que dice el texto. Aunque aquí se lea al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no podemos nosotros similar o aceptar de que Jesucristo se convirtió en un pecador, porque sería una blasfemia. Y ahorita con la Biblia, vamos a leer un poquito, vamos a comprobar que Jesucristo fue santo y puro toda su vida. Amén. Por eso, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo ofrenda por el pecado que tenemos tú y yo. Amén. No es que Jesucristo se haya convertido en ladrón, ni se convirtió en nada. Él llevó nuestros pecados, pero nunca se convirtió en un pecador. La Biblia dice que el Padre lo trató como si fuera pecador, pero no era pecador. ¿Y por qué lo trató como que si fuese pecador? Porque llevó nuestra culpabilidad. Así es. Llevó nuestra culpabilidad, y eso hizo que el Padre cargara toda su ira en él y lo castigó en el madero, aun siendo él puro y santo. Amén. Y como le digo, esta es la base del Evangelio, y tenemos que saber muy bien al derecho y al revés estas palabras de que Jesucristo cargó con nuestros pecados. Aleluya. Vamos a entrar por aquí con la lectura. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que si no se derramaba la sangre de Jesucristo, no había perdón. Ahora lo voy a llevar a Éxodo capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver qué representaba y qué simbolizaba Jesucristo. Como le digo, Jesucristo no cometió pecado. Y incluso los animales que se sacrificaban antes para poder cubrir el pecado, porque antes, hermanos, de que Jesucristo viniera y muriera en la cruz por nosotros, sacrificaban animales, los degollaban y rociaban la sangre para cubrir los pecados. Ahora dice la Biblia que Jesucristo entró una sola vez al atrio celestial y una sola vez se presentó con su sangre, y no vamos a ofrecer más sacrificio de nada. Una sola vez por Jesucristo. Bueno, le voy a leer acá en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver que los animales tenían que ser sanos. O sea, Jesucristo no pudo ni podrá haber pecado. Jesucristo es santo, perfecto, Amén. puro. Amén. Escucha aquí, dice. Esto representa a Cristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y escuchen lo que era. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Ok, el animal que sacrificaban antes tenía que ser perfecto, no tenía que tener quebraduras,
ni abolleduras, ni tenía que tener, habla acerca de que ni siquiera, ¿cómo le puedo decir? Ni siquiera los testículos del animal tenían que estar malos, todo tenía que estar bien. Y todo esto es símbolo de lo que Jesucristo venía a representar. Todos, hermanos, todo esto del Antiguo Testamento es la sombra y simbología de lo que Cristo venía a representar. En aquel tiempo ellos estaban en Egipto todavía. Faraón no dejaba salir al pueblo de Dios y ellos querían irse porque Dios les había dicho que tenía una tierra prometida para ellos. Faraón no quería dejarlos ir. Entonces dice Dios, ok, no los deja ir, van a comer ustedes la Pascua, y esa Pascua representa a Jesucristo. El cordero que se mató ahí y que iban a poner en un recipiente la sangre y que iban a pintar las casas, eso representa a Jesucristo. Ahora, viene Dios y le dice, ok, enciérrense sus casas, y el ángel de la muerte herirá a todos los primogénitos de Egipto. Pero ustedes tienen que pintar los dinteles de la casa. Y se hizo así, hermanos, se llevó a cabo así. El ángel de la muerte pasó donde el ángel de la muerte vio la sangre, cubierto el dintel, no pasó. Era prohibido por Dios. Esa sangre representa cubierto el pecado. Y esa sangre representa la sangre de Jesucristo. No es que esa sangre sea la sangre de Jesucristo. Esa sangre era del macho cabrío o del carnero que tomaban en ese tiempo. Esa no era la sangre de Jesucristo. Era una simbología. Aún así Dios representó todo eso. Bueno, ya ustedes saben la historia. Murieron los primogénitos. Al final el pueblo salió, se fue. Usted se sabe la historia, ¿verdad? Al final el pueblo salió y se fue. Bueno, en Levíticos capítulo 22, versículo 21-25, habla que el cordero tenía que estar sano y en buen estado y con detalles. Yo ya se lo expliqué. Si usted lo quiere anotar y lo busca en su casa, o lo quiere buscar ahí, el cordero tenía que ser sano, no tenía que estar ni quebrado, ni nada por el estilo. Tenía que ser perfecto, hermanos, algo puro, que no estuviera enfermo, que todo estuviera bien, porque simbolizaba a Jesucristo en el madero. Por eso es que le digo que Jesucristo nunca pecó. Porque cualquier persona puede simbolizar un cordero perniquebrado, un cordero enfermo. ¿Por qué? Porque la enfermedad representa el pecado. Y eso lo habla en Isaías, que nos vamos a ir para allá ya pronto. Así que el cordero tenía que estar sano. Ahora, vamos a irnos, ya que nos quedó claro que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía a ser Jesucristo, y que el cordero que se expiaba en el Antiguo Testamento era simbología de Jesucristo. Eso está claro, ¿verdad? Sí, amén. Eso está claro, ok. Ahora me voy a ir para Juan capítulo 29, 1-29, y vamos a comprobar ahí que Jesucristo es nuestro cordero. Aleluya, la gloria de Jesucristo. Aleluya. Juan capítulo 1, versículo 29. Escuche con atención. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y la Biblia dice que los corderos antiguos en el Antiguo Testamento no alcanzaban a quitar los pecados ni la inmundicia de la gente. Cubrían la inmundicia de la Así gente es. y cubrían los pecados de la gente.
pero se presenta el Cordero de Dios en carne y viene y dice Juan, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver de qué manera lo va a quitar. Voy a leerles por acá en Hebreos capítulo 9. Aleluya. Voy a empezar desde Amén. el 8 y nos vamos a ir hasta el 9, que todo esto es hablando del sacrificio de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. De esa manera lo hacían los antiguos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos mismos tenían que ofrecer algo para cubrir sus pecados. Y luego dice aquí, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, y habla de Jesucristo, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, y está hablando del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, de la ley, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el segundo es Jesucristo, el segundo pacto, la segunda ofrenda. Las primeras ofrendas eran válidas, pero no quitaban el pecado, cubrían el pecado de la gente, pero no las quitaban. Y no podía salvar a nadie, porque la ley era débil, dijo Pablo. Y algo que la ley no pudo hacer, Jesucristo vino y lo hizo mejor aún. Nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó y nos aseguró un lugar en el cielo. Ahora, esto es lo que dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, que si la ley hubiera sido buena, no se hubiera procurado la gracia, en otras palabras. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Era bien difícil cumplir las cosas de la ley. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. No necesitamos más ofrendas, ni
ofrendas expiatorias, perdón, me estoy refiriendo a las ofrendas de animales que ofrecían de carne y de sangre. No me refiero a las ofrendas de aquí. Aleluya. Bueno, no tenemos necesidad ya de poner ofrendas de animales para decir: Dios, te ofrezco esta sangre de este cordero limpio y puro por mis pecados. No hay necesidad. Amén, así es. Jesucristo lo hizo una sola vez, quitó el pecado y somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a seguir con esta lectura. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo encuentran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y nos sigue hablando de que los animales no eran suficientes, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y escuche esto con mucha atención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, antes en el Antiguo Testamento había una cosa que se llamaba el arca y el tabernáculo. Había una área que era el lugar santo, como esta, vamos a decir, este era el lugar santo. Aquí se paraba el sumo sacerdote todos los días para ofrecer sacrificios a Dios y ofrendas de paz y agradables a Dios. Pero pasando a este lugar, había unas cortinas, y este lugar de aquí se llamaba el lugar santísimo. Aquí adelante solo entraba el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, cada año a ofrecer una ofrenda de paz para Dios, para que les cubra los pecados. Se presentaba con un cordero, ahí en la Biblia dice que se presentaba con sangre ajena,
para limpiarse primero él mismo, porque era un hombre, y como digo, los hombres, ni uno solo ha sido capaz de ser santo y perfecto, ninguno solo. Entonces este hombre ofrecía primero por él y después ofrecía por el pueblo. Ahora, todo esto que vimos aquí, que estaba estructurado allá en Jerusalén, Cristo se presenta delante del Padre, va y se presenta con su propia sangre y dice: Padre, mi propia sangre he derramado por la humanidad entera. Aleluya. ¿Por qué? Amén. Porque Jesucristo era santo, era perfecto, era puro. Y hermanos, Él es lo más grande que Dios nos ha dejado en esta tierra. Amén. Es lo más grande que Dios nos envió para perdonar nuestros pecados, porque estábamos muertos Así en es. delitos y pecados. Que a veces nosotros decimos pecados, tiene que ser fornicación, pero no simplemente fornicación. Cuando la ley encierra un solo pecado, así tú quebrantes el solo mirar mal a tu hermano, cometiste y quebrantaste todas, por tanto eres culpable y Así debes es. morir. Así se trataba la ley. Así es. Ahora con Jesucristo, tú tienes que humillarte delante de Él para que Él pueda decir: Padre, Él es mi hijo y yo morí por Él, y mi sangre lo limpia, lo hace justo y perfecto, porque yo soy perfecto. Así actúa Jesucristo ahora. Amén. Así que todo el tabernáculo que vemos acá en la tierra, que se vio en la tierra, hay uno en el cielo igual, y que Jesucristo entró. Y acuérdense que cuando Jesucristo murió y expiró, las cortinas del templo se rasgaron y el lugar santísimo se hizo visible para toda la gente. Y eso significa que todo mundo puede obtener la salvación, Amén. porque Jesucristo ya pagó por ella. Solo es cuestión de que ellos se arrepientan, como dice Pablo a los Corintios. Nosotros le rogamos a ellos para que se conviertan a Dios y se reconcilien con Dios. Y de esa manera nosotros predicamos. Y hermanos, esto es nuestro evangelio, es nuestro pan, es nuestra seguridad, es la base de todo. Amén. Esto que hablamos ahorita, tiene usted que sabérselo de memoria, de que Jesucristo es santo y es perfecto, y que una sola vez se ofreció como sacrificio con su propia sangre, y una vez y para siempre, y somos perdonados en Dios. Amén. Y no somos perfectos nosotros, no, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Jesucristo. Así es. Cuando Él habla de perfección, habla de que Él nos hace perfectos. Si la sangre de Jesucristo no estuviera presente, muchos de nosotros estuviéramos muertos. No digo muchos, todo el mundo. El mundo entero estuviera muerto. ¿Sabe por qué? Porque una vez Dios se cansó de toda la miseria, la perversión y la inmundicia, y les mandó un diluvio. Se salvaron 6 personas. Y es porque Dios tuvo misericordia todavía. Porque el ser humano está designado para hacer el mal. Entre más nosotros nos alejamos de Dios, entre menos oremos, entre menos leamos la palabra de Dios, más deseos de hacer el mal tenemos. Porque esa es nuestra naturaleza. Miren, hermanos, se deja de congregar una semana, no escucha predicaciones y no escucha nada, y no escucha ni ora ni nada, se va a convertir en un pecador experto. Así Y es. es cosa que no queremos. ¿Sabe por qué? Porque lo difícil no está en la tierra. Esto está fácil. Si pecar y pasa algo, no pasa nada. La cosa es que te mueras. Y en esa condición de pecado. Y en esa condición de pecado, Jesucristo no puede abogar por ti. ¿Por qué? Porque no lo aceptas. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios para alimentarnos todos los días. Amén. Esto es nuestro pan. Amén. Cuando leemos esto de que Dios hizo eso, hermanos, se quebranta el corazón. Cuando estaba leyendo con mi esposa, un día en la noche estábamos leyendo esto,
y me quebrantó el corazón. Empezamos a decir, oh, wow, gloria a Dios, gloria a Jesucristo por el gran regalo que ha hecho, porque somos unos seres tan malos, Así es. malos, y Dios nos ama y nos dio a su Hijo y nos permite la vida eterna a través de su Hijo. Amén. Ahora, si Jesucristo no está en el asunto, hermanos, no tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Yo no entiendo cómo le hacen las religiones que no consideran al Hijo como Dios, que no consideran al Espíritu Santo como Dios, que no consideran al Padre como Dios, si todo esto es uno solo, Dios Todopoderoso. Hermanos, esta es nuestra base del Evangelio. Nunca se le olvide que si Dios no está con nosotros, somos perversos, malos. Y solamente tenemos que confiar en Dios. Cuando habla de la fe en Hebreos, de que por la fe hicieron tantas cosas y hazañas, habla de que confiaron plenamente en Dios. Amén. Y así nosotros confiamos plenamente en Jesucristo. ¿Usted cree que uno no quisiera ser perfecto? Yo me canso, yo quisiera ser perfecto, quisiera agradarle a Cristo, pero Cristo puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a mejorarte. Pero todo está en que nosotros nos dispongamos. Todo está en que nosotros nos dispongamos. Y Dios va a mejorarnos. Tal vez cometimos una falta hoy, pero mañana Dios nos va a ayudar. Y es lo más bonito que Dios hizo. Porque después de un día viene otro día. Viene un día donde hiciste mal, pero mañana va a amanecer y es otro nuevo día. Y experimenta la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Donde Dios te llama a decir, reconcíliate conmigo. Hermanos, la misericordia de Dios es lo más grande que he experimentado en toda mi vida. Aleluya. Y la sangre de Jesucristo es lo que más amamos en este evangelio. Gloria a Dios. No hay nada mejor que saber que Jesucristo aboga por nosotros todos los días. No hay nada mejor que saber que Jesucristo está con nosotros. El propio Hijo de Dios se hizo carne para estar entre nosotros y dar su vida por nosotros. Ahora vamos a seguir adelante. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos fue rociada antes, ¿verdad? Ya leímos eso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión y la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a ir leyendo porque esto está demasiado interesante y muy bonito. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todos los pueblos, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, lo que dice ahí es que cuando una persona deja una herencia, es necesario que esa persona se muera para que los que van a heredar puedan cobrar la herencia. Si la persona que deja la herencia no se ha muerto, no puede dejar la herencia aún. Por eso Jesucristo murió
para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Y tenemos la promesa de la herencia eterna. Esto es la vida eterna con Dios. Amén. Esto es la vida eterna con Dios. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir encontrando cosas más interesantes. Como le digo, este libro de Hebreos, nosotros en nuestro corazón debería de estar escrito. Y deberíamos de humillarnos debajo de la mano del Señor para que Él nos guíe. Cuando la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, dice que Dios rechaza a la persona que no se humilla debajo de su mano. Dios no quiere estar cerca de estas personas. Dios no quiere estar cerca de alguien así. Aunque Dios lo ame, Dios no lo aceptará así. Lo que necesita es reconciliarse con el Todopoderoso. Amén. Y aceptar su sacrificio. Dios existe, Dios es real y Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Amén. Si usted un día se revisa su cuerpo, revise sus ojos. Dentro de sus ojos hay venas tan pequeñitas. Y si le gusta la física, métase a estudiar las plantas y verá la textura que tienen las cosas. Y todo esto no se produjo por el Big Bang. No se produjo por nada que solamente salió un accidente. Todo esto lo produjo un arquitecto muy grande. Así Y el arquitecto más pensador y sabio del universo. Amén. Hermanos, le dio 2 ojos. Si usted pierde un ojo, es más difícil manejar. Pero con los 2 usted ve bien y maneja bien. Hay cosas pero tan grandes en Dios, pero tan grandes en Dios. Dios es real y nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Y esto, hermanos, es el Evangelio. Aleluya. Que amemos a Jesucristo y lo admiremos y lo alabemos y estemos allí con Él presente siempre, no dejando de tener fe en Jesucristo jamás. Amén. Porque solamente así alcanzaremos la vida eterna. Hermanos, la vida va a pasar. Esta vida va a pasar pronto y se va a terminar. Así es. Y Aleluya. todas estas cosas, todo lo que los seres humanos hacen, se va a quedar. Pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Amén. Y así como la vida eterna está en el cielo, la muerte eterna también está en el infierno. Y Jesucristo Dios no creó el infierno para sus hijos. Dios creó esto para Satanás, que ya desde antemano había hecho mal. Dios no creó para nadie el infierno. Lo que Él busca es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y den su bracito a torcer, como decimos por ahí. Que digamos: Señor, te reconocemos como Dios Todopoderoso. El ser humano no cree que Dios es real. Muchas veces nosotros empezamos a dudar de nuestra propia fe y tratamos de comportarnos mal y no nos damos ni cuenta a veces. Y entre más estudiemos las palabras, hermano, ¿saben lo que hay en la Biblia? Lo que hay en Tito es para que usted mejore su vida, para que lo que era antes no lo sea después, para lo que fue ayer no lo sea después. Amén. A veces en Gálatas se condenó al chismoso, se condenaron los frutos de la carne, y nosotros no queremos nada de eso. Queremos mejorar en Dios. Queremos reconocer que Dios está en nosotros y queremos vivir para Dios. Amén. No queremos nada del mundo. No queremos absolutamente nada del mundo. Y Amén. nos es costoso, pero mucho más costoso nos va a ser si no buscamos de nuestro Dios y si no leemos su palabra y si no leemos esas cosas que son maravillosas. Son tesoros que tenemos que apreciar. La palabra de Dios. Son tesoros, hermanos. Mire, esto no se trata de cuántos años tengamos en el Evangelio, no. Esto se trata
de quién valora y ama más a Jesucristo. Cuando a uno le enseñan sobre la cruz de Cristo, uno aprende a repudiarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque tú sabes que tú no eres lo suficiente, eres malo, y vas y lloras delante de Dios y te arrepientes y pides: Señor, perdóname una vez más porque fallé, soy pecador, soy malo, no soy bueno. Y allí es donde Jesucristo te dice: pero yo te perfecciono. Amén. Y yo cubro tus pecados, los quito y te hago perfecto. Pero solamente así, teniendo una actitud como esta, humilde delante de Dios. Hermanos, no hay nadie que pueda ser perfecto, ninguno solo. Todos tenemos que auxiliarnos de Jesucristo. Amén. Nadie y nadie lo va a lograr si no es con ayuda de Jesucristo. Así es, amén. Nadie puede presentarse delante de Dios para decir que es perfecto. Nadie. Jesucristo, a través de su sangre, nos limpia. Amén. Solamente Jesucristo. Amén. Aleluya. Y voy a dejar esto para que usted le meta lectura en su casa y se lo aprenda de memoria. Aleluya. Porque es cosa demasiado, que da demasiado importancia al cristianismo. Como le digo, es nuestra base. Yo no le estoy diciendo que usted se sienta el más vil pecador, pero es que sí lo es. Le estoy diciendo que se sienta así, pero Jesucristo lo va a limpiar, y en su mente tiene que reconocer que sin Dios no es nada. Aunque Amén. Usted no haya matado, sí es lo más malo que hay. Aunque usted no haya hecho nada malo, aunque usted solamente se porte así, con simplemente hacer un gesto, usted es pecador. Y si Dios no lo limpia, entonces ¿quién lo hará? Así es. Y si Jesucristo no lo hace, ¿quién lo hará? Hermanos, en Jesucristo tenemos todo. Amén. Ahora voy a seguir con esta lectura. A ustedes se les queda esa lectura para que la lean. Mira, el siguiente es el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y luego está el de advertencia al que peca deliberadamente. Y luego sigue la fe, que confiemos más en Jesucristo. Pero les voy a leer acá para continuar con esto, que creo que ya me extendí un poquito. Voy a leer aquí en Isaías, capítulo 53. Y escuche bien, porque era un hombre perfecto. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y escuche: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, esto representa el pecado, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Escuchen, no es uno, es todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora, fue cortado de la tierra de los vivientes, quiere decir que fue muerto por la tierra, fue muerto en la tierra. Y luego dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por el pecado de su pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Amén. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero dice aquí que fue justo hasta su muerte, nunca pecó ni hizo maldad. Amén. Y aunque se le trató como pecador, nunca hizo maldad. Se le trató como pecador por causa suya y mía. Aleluya. Y por causa del mundo. Porque Él quiere darle vida a todo el mundo. Y si el mundo se deja, Él lo convierte y Él los lleva a su trono celestial. Y Él les da vida eterna. Todo el que recurre a Jesucristo, Jesucristo no despreciará a nadie. Amén. Pero tenemos que recurrir a Él. Así que Él nunca cometió pecado. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, habla de que ya no vivamos como antes vivimos. Que vivamos como es digno, y que la sangre de Jesucristo se presentó por nosotros una vez, y que vivamos de aquí para adelante como nuevas criaturas. Amén. Y aunque pecamos en el mundo, ahora en Cristo, si cometemos pecados, Jesucristo nos limpia y nos quita de todo eso. Pero tenemos que reconocer y que mejorar nuestra vida todos los días. Amén. Mejorar nuestra vida todos los días no quiere decir que mañana ya vas a ser mejor, totalmente, 100%, mejor de lo que fuiste hoy. Tal vez se te sale algo también mañana. Pero tratar de enmendarlo poco a poco. Esto es como cuando un niño pequeño nace, se va desarrollando. Y esta es la palabra que más necesitamos en nuestra vida, hermanos. La Biblia completa y plena como está. Esto es lo que más necesitamos nosotros. Y entre más escudriñemos la palabra, más malos nos vamos a ver y vamos a valorar más el sacrificio de Jesucristo. Amén. Amén. El sacrificio de Jesucristo vale demasiado. A veces nosotros no nos damos cuenta porque estas cosas se hablan muy poco, y de que somos pecadores se habla muy poco, y de que cometemos faltas diarias se habla muy poco, y no mejoramos nuestra vida porque se habla muy poco y leemos muy poco sobre estas cosas. Pero todas las cosas, hermanos, todas las cosas que Jesucristo puso en la palabra es para mejorar nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo decía a los Gálatas que entre ellos peleaban, era porque había peleas. Y a pesar de que Él les mostraba la sangre de Jesucristo y la redención que tenían, seguían actuando como personas pequeñas. Se enojaban unos con otros y hacían esto y lo otro y no querían mejorar. Y muchos de ellos murieron en condiciones no buenas. Pero nosotros que tenemos su palabra, que podemos leer, podemos escudriñar, sentámonos a leer y a escudriñar su palabra. Entre más usted sepa sobre Jesucristo, más va a odiar la vida que el mundo ofrece. Así es. Hermanos, sabe, a veces, mire, esto es personal mío, a veces yo le digo a mi Dios, quisiera ser perfecto
para que tú tengas una gracia conmigo, perfecto, para amarte tanto. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que ofendo a la gente, porque a veces yo siento que actúo mal, y esas cosas a veces me hacen sentir mal. Y le digo a mi Dios, yo quiero ser perfecto para ti. Y ¿sabe algo? Lo mejor que podemos hacer es ponerlo en las manos de Dios para que Él actúe con su justicia. Porque si reconocemos estas cosas pequeñas, Él va a poner su justicia sobre nosotros y nos va a cubrir. Y esas cositas que van a ir desapareciendo poquito a poquito, pero son muy poquito lo que se ve, lo que alcanzamos a ver. Porque pensamos que vivimos bien y pensamos que lo hacemos de una manera mejor. Y pensamos que lo hacemos bien, pero no, hermanos, no lo hacemos bien, lo podemos hacer mejor todavía. Cuando nos humillemos a Cristo, cuando busquemos a Cristo, cuando le lloremos a Él, cuando veamos que el mundo es tan horrible y que las actitudes del diablo se han metido tanto en la vida, y que eso nos golpea tanto, vamos a aborrecer esta vida. Esto, hermanos, este tema revolucionó tanto la mente del apóstol Pablo que estuvo dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Revolucionó tanto la mente de los primeros cristianos que eran comidos por leones, por tantas cosas. Y nosotros a veces decimos que sí tenemos fe. Y la verdad decimos que hasta estamos dispuestos a dar la vida por ello. Pero a veces una cosa pequeña nos hace tan mal y nos da tanta molestia. A veces cosas tan pequeñas hacen que nos pongamos tan mal. Y a veces actuamos como que seamos perfectos y no lo somos. Así es. Nadie lo es. Ninguno solo lo es. Nadie es perfecto. Y tenemos que conocer la sangre de Cristo. Y cuando conozcamos eso, vamos a dar por vivir nuestra vida. Conozcamos más a Dios a profundidad estas cosas. Hermano, todo lo que dice la Biblia lo ayuda a mejorar a uno para bien. Todo. Miren, a mí no me importa si estudiamos, si ustedes estudian o no estudian, pero deberíamos de estudiar muchísimo. Y no lo digo como para que nos sintamos menospreciados unos a otros, no. Lo digo con humildad, que debemos de escudriñar mucho la Biblia para mejorar nuestras vidas. Amén. Para mejorar nuestras vidas. Cuando escudriñemos mucho la Biblia y vayamos a orar, vamos a ver a un Dios grandote, grande sentado en su trono, grande, que a veces no es digno uno de levantar la mirada al cielo para decirle: Dios, tú eres grande. Pero en ese momento, cuando te vas a sentir así, viene inmediatamente Jesucristo a decirte: yo te perdono. Amén. Eso es lo más grandioso que se siente de ser cristiano. Y hermanos, las tentaciones están aquí y las cosas están aquí, y luchamos contra el mundo y luchamos contra nuestro cuerpo, contra nuestra carne. Y si nos agarramos de esta palabra, que son el manual de vida, vamos a seguir adelante. Mire, yo no quiero dejar a mi Jesús por nada ni nadie. No quiero regresar a la vida que tenía antes. Y las cosas de allá afuera llaman. Pero no quiero regresar, porque yo sé que esto es vida de verdad. Esto es felicidad de verdad. Amén. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Aleluya. La palabra de Dios. Esto, hermanos, es lo mejor que nos ha pasado. Y como le digo, entre más leamos la palabra de Dios, más tomaremos nuestra vida como: Señor, yo te fallo. Y así seguiremos adelante. Yo le voy a poner de ejemplo al siervo Ávila. Él no era perfecto y aún así le pedía perdón a Dios. Y oraba muchísimo y estudiaba mucho y escuchaba a Dios, y aún así le pedía perdón a Dios. Y nosotros tenemos que orar mucho y pedirle perdón a Dios siempre en nuestras oraciones. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra oración: Padre,
perdóname porque soy pecador. Sí, amén. Y le digo, la vida va a ir mejorando. Aleluya. Nuestro carácter como cristianos va a ir mejorando. Amén. Cuesta mucho moldearlo. Se ve luego que cuesta muchísimo. Nosotros podemos ver. O sea, si tú vas y comparas la Biblia y tú miras la Biblia y te miras a ti y dices, wow, que me hace falta demasiado. Y hay gente que le hace falta más todavía. Y se enojan a veces. Pero falta demasiado, nos falta demasiado. Entonces, esto es como un espejo. Cuando nos vemos ahí, nos vemos de verdad como somos. Cuando nos vemos en la Biblia, nos vemos en realidad como somos. Y no por eso Dios nos deja de amar. Nos da nueva misericordia todos los días. Amén. Y quiere compartir su reino con nosotros. Amén. Y a eso vino Él, a compartir su reino con nosotros. Y Dios dice que Él dijo que donde Él esté, ahí quiere que estemos nosotros. Hermanos, no se trata como dice, no se trata de las calles de oro, no se trata de las coronas, no se trata de nada de lo que usted pueda ver allá arriba. Se trata de que mire usted a Jesucristo, Amén. al ser perfecto, al ser que nunca falló, al ser que siempre actuó como justo. A ese ser se trata de que miremos. Si usted me compara con Jesucristo, yo no soy absolutamente nada, pero aquí estoy y vamos a seguir adelante siempre. Y sigamos adelante siempre, Aleluya. siempre. No se deje minar por el enemigo. Escudriñe mucho su palabra, lea mucho la palabra, léala mucho. Ahí está la sabiduría, nos va a corregir, nos va a ayudar en mucho la palabra de Dios. Es lo que más podemos saber. Así que al que no conoció pecado, por nosotros pecadores, Dios lo hizo ofrenda por el pecado. Amén. Bendito sea Jesucristo por siempre. Amén. Bendito sea Jesucristo por siempre. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esto ha sido todo y discúlpenme si le dio sueño, pero era esto que tenía. Y está muy extenso esto y creo que el hermano Beren le puede seguir con esto. ¿No? Aleluya, que Dios les bendiga. Aleluya.